Bueno, esta semana me complace recibir en The Maker Group Latam, en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Free Your Mind, Libera tu Mente, a alguien que admiro mucho, alguien que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, poderla darle formación en temas de negociación, pero hoy por hoy es una de las abogadas laboralistas más importantes de Colombia y qué rico poder tener esta conversación con ella. Entonces, bueno, dejo que ella se presente, pero verdad que va a ser un episodio súper interesante con un tema que quizás no netamente tocamos siempre en este podcast, lo cual nos va a dar esa diversificación y esa amplitud que tanto queremos siempre en las negociaciones. Entonces, María Jimena, hola feliz de Luis, tenerte acá. Mil gracias por esta invitación a ti, a The Maker Group. El cariño y la admiración es recíproca. La verdad es que el curso que me diste ya hace un año largo, pues lo he venido aplicando en mi día a día y en mi quehacer y ha sido, la verdad, muy satisfactorio. Mil gracias. Qué rico, ¿no? Qué rico tenerte acá. Y bueno, como mencioné a la audiencia, María Jimena representa a Escandón Abogados. Ella es una abogada laboralista, pero para los que no saben de pronto qué es una abogada laboralista, ¿por qué no nos comentas un poquito qué hace una abogada laboralista en Colombia? Claro que sí. Escandón Abogados es una firma de derecho que se encarga de asesorar a las empresas en el manejo de su talento humano. Nosotros estamos enfocados permanentemente asesorando a nuestros clientes en el relacionamiento con los trabajadores, por supuesto también en el relacionamiento con los sindicatos, que tiene que ver con el conflicto colectivo, que es como se denomina, que tiene que ver con la negociación colectiva. Esta es una firma pues, que ya lleva bastantes años en el mercado y pues nuestro propósito es ese, poder acompañar a las empresas y a los empleadores en ese diálogo social con los trabajadores. Excelente, entonces tenemos un episodio muy enriquecido y lleno de cosas muy ricas y positivas en este episodio. María Jimena, cuéntanos, cuando hablamos de negociaciones del sindicales, ¿qué diferencias hay de pronto en una negociación en el mundo corporativo? La verdad es que las diferencias son todas. Primero porque una negociación colectiva es un proceso reglado, ¿no? Está establecido en nuestro ordenamiento jurídico colombiano y hay unos tiempos y unas etapas. Y empieza con la presentación de un pliego de peticiones. En una negociación empresarial, por ejemplo, pues la metodología, la dinámica, incluso el resultado también es distinto. En una negociación colectiva, evidentemente, el éxito de una negociación colectiva es zanjar el conflicto con una convención colectiva que se convierte en ley para las partes. Pero en algunos casos no se llega a esa firma de la convención colectiva, no hay un acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo, pues hay dos caminos distintos, o la huelga o el tribunal de arbitramiento, dependiendo del número de trabajadores que se encuentren sindicalizados en la empresa. En una negociación comercial, pues hay en principio un acuerdo tácito de querer llegar a un negocio acordando pues unos parámetros y no hay unos tiempos o una camisa de fuerza que te lleve a ese proceso. Luego son caminos muy distintos. Y Jimé, ahí hablando un poquito ya en materia, hablas de negociación colectiva. ¿A qué te refieres con una negociación colectiva? ¿Qué quiere decir esto? La negociación colectiva es un proceso de acuerdo entre empleadores y trabajadores e inicia con la presentación o con la radicación de un pliego de peticiones ante la empresa. Los trabajadores sindicalizados, el sindicato, presenta ante la empresa un pliego de peticiones, que es una lista de beneficios de los que se tiene una expectativa. Y la empresa tiene la obligación por ley de sentarse a negociar con el sindicato. Entonces, son dos partes en la mesa de negociación, con dos comisiones negociadoras, la de los trabajadores sindicalizados y la comisión negociadora de la empresa. Entonces es un proceso importante en la medida en que va a tener un trasfondo a futuro económico y por supuesto social que va a marcar la relación entre el empleador y el trabajador. Mira que yo en muchos momentos, hasta la última vez escribí un artículo sobre poder colectivo a la hora de negociar.
y lo referenciaba en de pronto varias divisiones en un ámbito comercial, en una empresa, donde 4 o 5 divisiones negociaban versus un proveedor logístico, donde les daba más empoderamiento, ya que había poder colectivo. En el caso que nos mencionas en este tema de los empleadores de las empresas versus los empleados, los del sindicato, cuando hablas de poder colectivo, ¿hay algún tema de poder? ¿Quién tiene más poder a la hora de negociar en un caso de esos? Mira, lo primero en derecho laboral es que no se trata, y me parece que es muy importante lo que acabas de decir, no se trata de el empleador versus el trabajador, porque al final la empresa es solo una. Entonces, lo primordial es cuidar la fuente del empleo, ¿no? O si se quiere un poco más criollo, no matar la gallina de los huevos de oro, porque es muy triste y a mí me ha tocado ver cómo cuando no se llega a buen puerto o cuando las convenciones son tan exigentes, económicamente las empresas se hacen inviables. Entonces es muy importante entender que las necesidades o las pretensiones que pueden tener los trabajadores pues se ajusten a la dinámica real económica de la empresa. Entonces, esa es como la primera medida. No se trata de unos contra los otros, somos una empresa y lo más importante es sostenerla para que haya bienestar común, riqueza para las dos partes. Lo segundo, el derecho laboral es un derecho político. Es la única rama del derecho que habla del capital y la mano de obra o el trabajo. Luego sí hay, digamos, una ideología, si se quiere, en el momento del diálogo que también se tiene que armonizar. Porque si bien el empleador pues tiene una postura sobre las obligaciones sobre su, más que angustia, es sobre su deber de producir y de generar bienestar y de mantener unos puestos de trabajo y de ser competitivo, pues el empleador, por supuesto, siempre está buscando unas mejores condiciones laborales. Entonces, la radicación del pliego de peticiones, pues es como la manifestación, si se quiere, más tácita de lo que es ese diálogo entre el capitalismo y el trabajador. Llegar a ese momento, cuando tú me dices si lo colectivo de alguna manera genera presión, por supuesto que la genera. Más si la empresa tiene un 50% más uno de trabajadores sindicalizados. En ese sentido, si el sindicato es mayoritario en la empresa, pues tiene un poder, si se quiere, de coerción o de coacción mayor, en la medida en que si terminando la etapa de arreglo directo no se llega a un acuerdo, pues evidentemente va a haber una votación de huelga, que también es un proceso reglado y que también pues busca ejercer presión para que el empleador de alguna manera pueda llegar a unas concesiones mucho más importantes. Pero como te digo, el éxito de la negociación colectiva es el arreglo a través de la convención colectiva y no tener que llegar hacia la huelga. Cuando el sindicato es minoritario, cuando no tiene esas mayorías, pues no tiene la posibilidad de mediante asamblea votar la huelga, sino que se va a tribunal de arbitramiento cuando el sindicato así lo desee, que es otro mecanismo de composición o de arreglo de conflicto colectivo, en donde las partes, sindicato y empresa, nombran un árbitro y el Ministerio de Trabajo, de una lista que tiene el ministerio, por sorteo, elige un tercer árbitro, que puede ser de corte sindical o de corte patronalista, con lo cual al final pues ese es un tiro al aire, porque ese tercer árbitro es el que va a definir el componente de alguna manera ideológico de esos beneficios que se pueden otorgar, evidentemente con unas limitaciones. El tribunal tiene un ámbito de actuación sobre el pliego de peticiones. ¿Y cómo entra Escandón en todo esto? ¿Cómo entras tú? Mira, la trayectoria de Escandón, que como te digo, pues tiene más de 40 años en el mercado, pues siempre ha sido la asesoría a las empresas, sobre todo en conflicto colectivo, es decir, en negociación sindical. Nosotros usted representa a la empresa. Todo el año. Sindicato. Nosotros somos abogados de empresa y estamos todo el año con sindicatos y hay diferentes modalidades. Cuando la empresa, por ejemplo, quiere que el abogado esté en la mesa de negociación o por el contrario,
la comisión negociadora prefiere que el abogado esté asesorando por fuera de la mesa, analizando, por supuesto, permanentemente cómo está la empresa, cuál es el clima laboral, es súper importante porque al final esto es un tema de relacionamiento humano. Al final, por supuesto, la empresa siempre quiere que el trabajador esté bien. Una empresa que no tiene bien a sus trabajadores es una empresa que no funciona. Y es una empresa que hace que haya mucha más confrontación. Por eso te decía que el diálogo social al final es muy importante. Entonces, no solamente es cuando se presenta el pliego de peticiones, sino cómo es esa evolución, cómo es el clima, qué está pasando, cómo es el diálogo con el sindicato, dónde está el gestor social, cuáles son las necesidades de la empresa. Las empresas por lo general, además, por lo general no, siempre operan en comunidades. Entonces, no solamente es la relación laboral, sino cómo opera en su comunidad y cómo llega ese bienestar a la comunidad. Entonces, trasciende muchas veces lo jurídico. Evidentemente, la negociación pues tiene el componente jurídico y económico sobre la base de lo que se va a negociar y acordar, pero por supuesto, toda esa etapa preventiva, si se quiere, o de acercamiento o de una empresa abierta a su comunidad, pues hace parte también de nuestro asesoramiento, ¿no? Que es el diálogo permanente con recursos humanos, con talento humano, con la presidencia, con el área financiera, para entender en las dinámicas de la empresa cuáles son los mejores momentos también para ir acoplando esos beneficios y esas relaciones laborales que se tienen con los trabajadores. Y Jimé, ¿qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Cómo se maneja? Aquí hemos tenido personas que nos charlan mucho sobre el manejo del conflicto, nos hablan sobre la empatía, sobre entender al cliente, etc. ¿Cómo? Me imagino que debe haber demasiado conflicto en temas sindicales. ¿Cómo lidian ustedes con ese conflicto? ¿Cómo lidian ustedes como quizás intermediarios en este caso, o los que representan la empresa, lidiar con estos empleados o estos sindicatos que están de pronto eufóricos porque no se les está cumpliendo, porque no se les está dando y están amenazando con irse a huelga? No me quiero imaginar ese conflicto. Mira, la verdad es que cada caso es distinto. Primero por el talante del cliente o de la empresa. Por supuesto, estos son momentos de crisis y por supuesto las crisis también se planean. Entonces son momentos de mucha animosidad, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, porque evidentemente la erradicación de un pliego de peticiones tiene ya implícito un componente de un costo o sobrecosto para la empresa, en donde la empresa tiene que tener claro que tiene que negociar y se negocia con dinero sobre la mesa, los diferentes beneficios. Entonces, por un lado está la atención al cliente y el talante del cliente hasta donde pueda manejar su angustia o cómo quiera negociar sus techos, ¿no? Porque uno coge cada artículo del pliego de peticiones y las concesiones que se puedan llegar a dar, en dónde se puede, en dónde no se puede, cuál es la argumentación o el fundamento, porque al final, pues, estos pliegos de peticiones son muy ricos, ¿no? Tienen demasiados componentes y muchas veces son formatos. Y cuando uno se sienta en la mesa de negociación con los trabajadores, algunas veces ellos ni siquiera entienden, digamos, el trasfondo que pueda tener alguna petición. Entonces, al principio es un momento de mucho diálogo y también la negociación con el tiempo ha cambiado. Antes las negociaciones eran mucho más álgidas y más como confrontacionales. Hoy, como todo en el mundo, se ha hecho mucho más de diálogo, más humano, más de entender la necesidad del sindicato, qué está buscando, si es un tema de poder, si es un tema de beneficio, si es un tema... ¿Qué está buscando? Si es un tema, muchas veces uno también lo ve cuando hay sindicatos, no todos, y me atrevo a decir que son la minoría, pero hay muchos que sí tienen un componente de buscar generar un mal clima laboral. Hay otros que no, y hay otros que son muy formales y que da gusto sentarse a trabajar con ellos porque en realidad lo que están buscando es un diálogo, un camino y sobre todo el interés de querer cuidar no solamente a los trabajadores, sino evidentemente de la sostenibilidad de la empresa. Entonces, en este momento de crisis, que como te digo es una etapa arreglada, está la etapa de negociación directa, que son 20 días calendario, prorrogables por otros 20 más, en donde
la agenda está a disposición del proceso de negociación, de la comisión como tal. Entonces uno define las jornadas, los horarios, los momentos, cómo va a ser el diálogo, quién va a ser el vocero. Por supuesto, la primera parte ya en la negociación, lo primero es la preparación, ¿no? Cada parte se organiza y alcanza a dimensionar en dónde puede dar, ¿no? Y en dónde puede ceder, y cuáles son puntos no negociables y cuáles puntos, por el contrario, se toman bien, porque además el sindicato también tiene una presión importante detrás, ¿no? Tiene a los trabajadores sindicalizados que siempre están buscando pues los mejores y los mayores beneficios. Logros. Entonces, pues esa es una etapa, y para el abogado pues también es muy difícil, porque uno tiene que cuidar al cliente, manejar los nervios del cliente y por supuesto pues negociar con el sindicato, que al principio todo empieza muy bien, pero muchas veces uno no sabe hasta dónde llegan esos puntos álgidos, y cuando están esos puntos álgidos, cómo bajarle la espuma al diálogo y reconducir la mesa para no tener situaciones de hecho, como por ejemplo un cese intempestivo de actividades, que puede pasar. Entonces, por esa línea, ¿qué puede hacer una empresa para prevenir que algo llegue a huelga? Bueno, como te decía, lo primero es preparar el pliego antes de sentarse en la mesa. Durante la negociación tratar de llevar el diálogo muy tranquilo, pero muy firme, porque muchas veces la presión de la mejor herramienta del sindicato siempre es amenazar con la huelga, y tratar de tener ese diálogo tranquilo en donde se pueda generar algún tipo de confianza, en donde el sindicato y los trabajadores entiendan que no es un tema caprichoso de no querer otorgar, sino que hay unos límites, y que por supuesto cuando tú abres una negociación de ahí en adelante, cada 2 o cada 3 años, o dependiendo de la vigencia de la convención que tú acuerdes en esa mesa, porque esto continúa, y nos vemos en 3 años, y el pliego es todavía más grande. Entonces, por eso te decía que uno abre una puerta, y lo mejor siempre es graduar no solamente los beneficios extralegales que se van a convencionar, sino también la forma económica en que esta puerta se va a abrir de cara a un proceso futuro. Luego, como primera medida, eso durante el proceso de negociación, porque cuando el sindicato es mayoritario y no hay acuerdo, pues se vota la huelga. De otra manera no podría hacerse la huelga. Pero antes de que se radique el pliego de peticiones, que era lo que te decía también, pues cuidar la relación con el sindicato. Al sindicato hay que oírlo. El sindicato... Ser un socio estratégico. Pues es una parte fundamental de la ecuación. De la empresa, Sí, por supuesto. Entonces, evitar esas confrontaciones. Jime, hablando de confrontaciones, si nos dices 3 tips o 3 tácticas o 3 consejos que le dejarías a los oyentes de negociar, ¿cuáles serían esos top 3 tuyos? Preparación, 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 preparación. Uno no se puede sentar en una mesa de negociación sin entender qué está pasando en la empresa, socialmente, digamos, cómo están también el tono, el clima, cómo se están sentando los líderes. Entender a los líderes en un proceso de negociación colectiva, todo comunica. Los silencios, por ejemplo, y hay muchos silencios. Esto no es un diálogo permanente, hay silencios. Y te puede durar 1 hora el silencio. Y todo comunica. ¿Quién habla primero? ¿Cómo se miran entre ellos? ¿No? Esa comunicación no verbal es muy importante, y la comisión tiene que llegar muy cohesionada. ¿Quién va a hablar? ¿Cómo se van a presentar? Hay que presentar las cifras de la empresa. Al final esto es un tema de transparencia. O sea, como los roles que manejamos una vez. Exactamente. ¿Cómo son los roles? ¿Quién es el líder? No cooptar la comunicación permanentemente, sino tratar de abrirla. Entonces la preparación es fundamental. El respeto. Hay puntos muy álgidos en la negociación colectiva donde muchas veces los trabajadores en su animosidad, pues estos gritan y se paran y vuelven y se sientan. El respeto es fundamental, porque eso es lo que te va a marcar la pauta de esa etapa de negociación. No tener que llamar al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no tener que suspender la jornada. Uno nunca hace negociación en la empresa, uno siempre la hace en un sitio neutral, distinto, pero a veces el clima es tan complejo que ni siquiera se hace en la misma ciudad. Toca salir en la ciudad alterna, en otro lugar, para no generar
tanta tensión Sí. en la empresa. Y yo creo que, por último, pues ser muy transparente, no generar falsa expectativa, porque lo que ellos también tienen en juego es todo, ¿no? Es su reputación, es su credibilidad, es su liderazgo. Entonces, plantear que eventualmente yo empiezo un proceso de negociación diciéndoles que hay una expectativa importante de aumento salarial, pues es un error. Eso no va a salir bien. Hay que plantear los alcances de la negociación desde el primer momento para no solo bajar las expectativas, sino para poder llegar a unos acuerdos, que es lo exitoso en una negociación colectiva. Y Jimé, aquí para cerrar, nosotros a todos los invitados o invitadas les pedimos que nos ayuden a cerrar con una frase, un eslogan de vida, una frase que leyeron, algo que los mueva, algo que motive, algo que inspire. ¿Tienes alguna con las que nos quisieras dejar en esta charla? No tengo una frase así como puntual, pero la semana pasada que fue WOBI en Bogotá, que es absolutamente fascinante, con una agenda, exacto, fantástica, uno de los speakers nos hablaba de la virtud, ¿no? De cómo cultivar las virtudes y cómo además esas virtudes se llevan al trabajo organizacional. Y él al final decía o nos dejaba como reflexión, que me parece interesante y que en este momento la tengo en la cabeza, o esta semana él habla de la música, y a mí la música me encanta. Entonces, y su presentación era con un piano. Entonces decía, cuando llega una persona, Felipe, sí. Cuando una persona llega, ¿cómo es tu música? ¿Tú qué le dejas a la gente? ¿Es una música apacible? ¿Es una música movida? ¿Es una música agradable? ¿Es una música pesada? Entonces yo creo que lo mismo ocurre en estos procesos sociales y colectivos. Es importante que esa música, cuando uno se sienta, sea una música que atrape. ¿Qué sonido estás dejando? Y no, por el contrario, un sonido estrepitoso que ahuyente o que crispe ese diálogo tan importante con los trabajadores. Me encantó, me fascinó esa parte, que yo soy músico, mi hija es cantante, entonces el tema musical es algo que me apasiona, y sé que Felipe es un teso. Sí, hace poquito por ahí tuve la oportunidad de darle un videíto y muy bacano. Bueno, Jimé, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que enriquecedor, lleno de información de temas sindicales que hasta a mí me enseñaste muchísimo el día de hoy, en temas colectivos. Entonces, aunque no va a poder hablar con esa misma fluidez que pudiste hablar el día de hoy con nosotros, con clientes, pero ya por lo menos tengo una sinopsis pequeña de qué es, para qué es y qué hacen los abogados laboralistas como tú. Bueno, no, a ustedes mil gracias, la verdad, un momento muy, muy agradable, y qué bueno también poder contar un poco de qué se trata esto, porque pues también el país está cambiando bastante. Y pues el tema sindical también hace parte del orden del día y hay mucho desconocimiento. Entonces es importante prepararse, entenderlo y por supuesto transitarlo. Me encanta. Bueno, esta semana tuvimos a María Jimena Escandón. Si te gustó este episodio, déjanos tu comentario, compártelo en tus redes con tus amigos o familiares o dentro de tu empresa, para que podamos aprender todos en estos episodios de Free Your Mind. Gracias, y recuerda mantenerte conectado en The Maker Group Latam a través de Instagram, LinkedIn, YouTube o en nuestro canal de Spotify. Hasta la próxima.